Saludos, buenos días, que Dios le bendiga a todos. Mi nombre es Francisco Mercedes. Yo quiero volver a hablarte un poquito sobre un material que preparé para los adolescentes. Sin embargo, es un material que pudiéramos aprovechar un poco para hablarle a las personas que van a ver este video. En el material, esta lección se llama "¿Y tú eres?". Esta lección buscaba un poco orientar a los adolescentes sobre su función como hijo, como hablarle de su rol como hijo, hablarle de la responsabilidad que tenían sus padres, de la responsabilidad que tenía Dios, pero también de la responsabilidad que ellos tienen como hijos. Y dice, a veces no creemos que como no decidimos nacer y no tenemos edad de trabajar, no tenemos responsabilidad o compromiso dentro de nuestros padres. Y esto lo pongo en contexto, como le dije, fue un material preparado para adolescentes. Pero a veces nosotros como seres humanos maldecimos el día en que nacimos, maldecimos o nos quejamos de, de que no queríamos nacer, no escogimos nacer, pero estamos aquí. Y estamos aquí por la decisión que tomaron nuestros padres. Estamos aquí porque Dios en su misericordia nos llamó, nos escogió, porque Dios quiso que sus hijos estuvieran aquí, que usted naciera. Y no importa la forma, el método, cómo usted llegó a este mundo. El caso fue que llegó, y si llegó es porque tenía una misión. Dice, Dios entregó hijos para continuar la especie. Pero esos niños tienen un plan dentro del reino de Dios. Y Dios ha diseñado un plan a futuro para ellos. Como también lo ha otorgado, como también le ha otorgado dones, talentos y ministerio para funcionar dentro de su voluntad, para funcionar dentro del plan divino de Dios. Dios ha creado personas no solo para continuar la especie, sino para continuar con el programa y diseño que Él tiene para la humanidad. Dios ha diseñado un plan perfecto para que todo el que nazca tenga dentro de su plan un rol, tenga dentro de su plan un llamado, tenga dentro de su plan acciones que debe de hacer, cumplir, mandamientos, ministerio, trabajo. Usted no vino a este planeta solo a existir. Usted vino porque Dios había diseñado un plan donde usted perfectamente iba a tomar participación e iba a ejecutar. Ahora bien, hablemos sobre el rol de los padres. Tenemos, y cuando hablo de los padres, digo, tenemos la responsabilidad con Dios de criar, formar, educar a nuestros hijos, otorgándole las mayores herramientas según nuestra responsabilidad y según nosotros tengamos disponible estas herramientas. Esto lo que significa es lo siguiente: como padres nosotros tenemos roles, compromisos, tenemos responsabilidades de educar y formar a nuestros hijos y de instruirlos según las herramientas que tengamos. Evidentemente algunos nacen en un estrato social más alto, otro a nivel medio y otro más bajo, pero aún así la responsabilidad de criar, de formar, de educar no está por medida. Todos tenemos la misma responsabilidad, todos tenemos que hacer cumplir nuestro rol con las herramientas que nosotros tengamos a disposición en el nombre del Señor. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad de un hijo? La responsabilidad de un hijo es con Dios, que es nuestro Padre, que es tu Padre.
es ser respetuoso, recibir de ellos el consejo sabio, seguir creciendo, aprender mucho y de todo, y hacer todo en cuanto ellos nos indiquen hacer. Para el hijo, el rol es obedecer, el rol es aprender, el rol es crecer, el rol es desarrollarse. Y aunque esta es una clase que fue diseñada para adolescentes, déjeme decirle que todo el que la va a ver fue y es un hijo de Dios. Todo el que va a ver este video fue y es un hijo. E independientemente nuestros padres se hayan comprometido con su rol o nos hayan dejado a un tercero la crianza, independientemente Dios ha estado ahí y usted sigue siendo el hijo de Dios. Usted sigue siendo hijo, recuérdense. A todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Ese es un título que nos ganamos solo por recibir a Cristo, por creer en Cristo, por confiar en Cristo, por aceptar en Cristo. O sea, somos hijos de Dios, es el mayor título que nosotros pudiéramos tener. El rol de los niños bíblicamente es someterse a la obediencia, a la autoridad de su padre. Si vemos el libro de Éxodo, podemos ver que Dios elige a Aarón y a sus hijos, consagrando Dios a Aarón y a sus hijos para que ellos fueran herederos del sacerdocio perpetuo. Después de Aarón iban a quedar los hijos de Aarón y ellos iban a mantener ese sacerdocio perpetuo, y estamos hablando de la ley. Todavía aquí no se ha introducido la figura de Cristo. Entonces, Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mi sacerdote. A Aarón, a Nadab, a Abiú, a Eleazar, a Itamar, hijos de Aarón. Dios escogió, seleccionó, y estamos hablando en el contexto del pueblo de Israel. Dios seleccionó a los hijos de Aarón y Aarón para que sean sacerdotes del Señor. Dios lo había escogido. Asimismo, Dios a ti, a mí, nos escogió para un rol, para una función, para desempeñar un ministerio. Y ese ministerio está ahora mismo en espera de que nosotros ejecutemos, de que nosotros asumamos, de que nosotros trabajemos con él. Eso significa que nosotros no estamos en el planeta Tierra siendo un número más. Nosotros estamos en el planeta Tierra porque tenemos un rol que cumplir. Dios había declarado que los que atenderían su tabernáculo serían los sacerdotes de la tribu de Leví. Esto era la descendencia de Aarón. Aquí habla del rol de los hijos de Aarón, que era cumplir con el mandato de Dios en el tabernáculo, hasta sustituir a su padre. O sea, todo lo que los hijos de Aarón iban a hacer era un proyecto perfecto hasta la sustitución de su padre y más allá. O sea, ellos iban a permanecer siendo sacerdote, y ese sacerdocio se iba a mantener. Los hijos de ellos, los hijos que siguieran, toda la tribu de Leví iba a trabajar dentro del tabernáculo. En Éxodo 29:1 dice: esto es lo que les hará para consagrarlo, para que sean mi sacerdote. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto.
O sea, había un sacrificio, había un mandato que ellos tenían que cumplir para poderse presentar, para poderse santificar, para poderse consagrar al Señor. No era solo fui escogido, sino bueno, fui escogido, pero tienes que hacer esto para presentarte delante de Dios. No puedes hacerlo por el simplemente hecho de que llegué yo. No, Dios mismo puso y estableció un procedimiento para que los hijos de Leví, los hijos de Aarón, la tribu de Leví, se santificara delante de él. Los hijos de Aarón se le designó las tareas de ministrar en el templo de Dios, y los hijos de Dios viven en la presencia de Dios. Mire qué cosa. Los hijos de Aarón se le asignó el rol de administrar el tabernáculo, de dirigir el tabernáculo, de participar del tabernáculo en el contexto del pueblo de Israel y del templo de Jerusalén. Sin embargo, los hijos de Dios se le ha asignado la tarea de vivir en la presencia de Dios. Aunque yo esté en el planeta Tierra, aunque yo esté en República Dominicana, aunque yo esté en la comunidad de Verón, donde vivo, yo estoy viviendo en la presencia del Señor. Yo estoy consciente que en este momento yo estoy en la presencia de Dios, mi Padre. Por eso yo debo de ser santo. Por eso yo debo de santificarme. Por eso yo no tengo un procedimiento de santificación. Yo tengo que mantenerme santo. Yo no tengo un espacio, un momento definido mensualmente para presentarme delante de Dios. Yo vivo en la presencia de Dios. Yo no tengo que matar un macho cabrío o un animal para santificarme y poderme presentar delante de Dios. En este tiempo yo vivo en la presencia de Dios y tengo que ser santo porque estoy en la presencia del Señor. Aunque no se pueda ver, aunque la gente no lo vea, los que le hemos recibido, aquellos que le hemos aceptado, vivimos en la presencia del Señor, y por tal razón tenemos que ser santos. Y es importante entender la misión que tienen los hijos de Dios, porque los hijos de Aarón tenían una misión, pero los hijos de Dios también tienen una misión. Los hijos de Aarón tenían que trabajar en el tabernáculo. Los hijos de Dios tienen que trabajar en el reino de Dios, con el ministerio que Dios le ha dado, con los dones y los talentos que Dios le ha dado. El norte de un hijo siempre debe de ser, dejarse instruir por su padre y honrarle, porque Dios dice: honrar a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Pero es aquí donde el padre también juega un papel súper importante, instruyendo a sus hijos de la manera en que Dios quiere que un padre instruya a sus hijos. Los estatutos, mandamientos, ordenanzas de Dios son lo que deben de gobernar en el corazón del hijo, y es precisamente por eso que aquel hijo debe de seguir a Dios y su padre como ejemplo de piedad. Fíjense, para que podamos detallar un poco este texto, el norte de un hijo es dejarse instruir, corregir, enseñar. Por eso Jesús dijo: yo soy el árbol, ustedes son las ramas, fuera de mí nada podéis hacer.
en mí llevan fruto, en mí. O sea, ustedes fuera de mí nada podéis hacer. Que el hijo debe de mantenerse debajo de la cobertura de su padre, debajo de las enseñanzas de su padre, debajo de las amonestaciones de su padre. Y no importa la edad que usted tenga o el tiempo que usted tenga o las condiciones que usted tenga, Dios siempre será su padre y usted debe de caminar como hijo delante de Dios, dejándose corregir, dejándose amonestar, dejándose enseñar. Usted no lo sabe todo. En la cultura de Israel, en la cultura del Oriente, eh, los hijos, no importando la edad, siempre buscan el consejo sabio de sus padres. En este tiempo somos personas que buscamos mucho la independencia y de hecho todos fuimos así. Yo recuerdo que cuando yo fui y busqué mi identidad, mi cédula, por primera vez, había cumplido ya la mayoría de edad, ya yo entendía que no debía de respetar a mi padre porque ya yo era adulto, porque ya yo era grande, porque ya yo portaba una cédula. Y todo el que va a ver este video, si está dentro del contexto de República Dominicana, sabe que nosotros decimos eso. O los jóvenes cuando están por cumplir 17, 18, que ya le permiten tener cédula, dicen yo porto una cédula. Es una expresión dominicana, es una expresión de decir ya yo no te necesito. Sin embargo, el Hijo de Dios siempre necesitará a su Padre. El Hijo de Dios siempre tendrá que estar bajo la cobertura del Padre. El Hijo de Dios nunca debe de dejar de escuchar la voz de su Padre. Esto es un consejo importante. Significa que si yo tengo un niño, él tiene que pasar por encima de mí y seguir a Dios. Si él cumple la Biblia, debe de saber que honrar a su padre es el primer mandato con promesa, y por tal razón él debe de obedecer a su padre primero y luego Dios. Significa esto de que su padre puede ir en contra de Dios en ninguna manera. El padre es la persona designada aquí en el planeta Tierra para guiar e instruir a ese niño. Puede existir que el padre en algún momento vaya en contra de la voluntad de Dios. Si ese es el caso, si el padre terrenal está en contra del mandato de Dios, pues entonces el hijo debe de obedecer a Dios. Pero siempre debe de cumplirse la cadena de autoridad, la cadena de mando, de que el hijo debe de obedecer a su Padre terrenal como a su Padre celestial. Las dos responsabilidades son igualmente importantes. Por eso amar a Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero al mismo tiempo también amar a tu prójimo como a ti mismo, porque a pesar de que tu Padre terrenal es una figura de autoridad, también es tu prójimo. Entonces los hijos de Dios deben de estar siempre con la voz presta a su Padre.
deben de escuchar a su padre, deben de mantener las enseñanzas de su padre, deben de transferir las enseñanzas de su Padre Dios a sus hijos. Es un rol que tienen los hijos de Dios. Yo no solo aprendo de mi padre, sino que las cosas que yo hago, las cosas que él me enseña son las cosas que yo hago. Las cosas que mi padre me enseña son las que yo enseñaré. Sin embargo, en Levíticos 10, versículo 1 en adelante, hay una situación que se presenta con los hijos de Aarón, específicamente con Nadab y Abiú. Dice: hijos de Aarón tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño. Dice la palabra fuego extraño, que él no había ordenado. Óigame bien, fuego extraño que Dios no había ordenado. Y de la presencia del Señor, dice aquí, y de la presencia del Señor salió fuego que lo consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo será tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo serán honrados. ¿Qué significa esto? Esta fue una de las primeras lecciones que Dios dio a los hijos de Aarón, para que entendieran que la presencia de él no era un juego, no era un relajo, no debiera de tomarse tan rápidamente, tan velozmente. ¿Por qué? Porque los que estaban en presencia de él iban a ser considerados santos. Fíjense qué principio tan poderoso. Los que están en la presencia del Señor son considerados santos. Los que hoy portamos y decimos con mucho orgullo: yo soy un hijo de Dios, estoy en la presencia de él, debo de ser santo. Hace mucho tiempo este tema dejó de escucharse dentro de muchas iglesias. La santidad. Hace mucho tiempo la iglesia, porque en sí, en los años anteriores, en los años venideros, la iglesia, y en ese sentido este tema fue utilizado para, de cierto modo, a golpear a muchas personas, de cierto modo ofender a muchas personas, de cierto modo maltratar a muchas personas. Pero el hecho de que la iglesia haya dejado de enseñar la santidad no significa que no debemos de ser santos. Santos seremos todo el que esté delante de la presencia de Dios, y en la presencia de Dios estamos todos los que decimos ser llamados hijos de Dios. David decía: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde me voy a esconder? Si me fuere allá arriba, a los altos de los cielos, allá tú estás. Si me voy a lo profundo de la mar o en lo profundo de la tierra, ahí tú estás. ¿A dónde me iré? Porque los hijos de Dios andamos en la presencia del Señor y no estamos fuera de ella. Entonces, por tal razón, santos seremos. Todo lo que nosotros debemos de hacer, o todo lo que nosotros hagamos, el trabajo en lo que trabajemos, la acción, las actividades donde nosotros nos envolvamos, donde quiera que nosotros estemos, santos seremos, porque en la presencia de Dios estamos. Esto no es solo un tema para adolescentes, es un tema para todos. El que dice ser hijo de Dios. Y es muy importante que reflexionemos sobre
lo que le sucedió, a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Es importante que nosotros como cristianos tengamos presente la desobediencia de los hijos de Aarón. Los hijos de Aarón desobedecieron a Dios y también a su padre, tomando las cosas de Dios como si fuera un juego o un relajo. Entraron en la presencia de Dios en su templo e hicieron un fuego extraño en el altar de Dios. Eso fue suficiente para que Dios lo quemara en el mismo altar de Dios. En el mismo altar. A veces nosotros tomamos las cosas de Dios como si fueran un juego, como si no existieran consecuencias de nuestros actos. Como hijo de Dios, todo lo que hacemos tiene implicaciones y consecuencias en nuestra vida. De hecho, una de las enseñanzas, y en esto quiero quizás recordar un poco del pasado. Una de las enseñanzas que se tenía cuando yo empiezo en la iglesia era que el altar era santo, que los que se subían a ministrar ahí arriba en el altar, aquí en República Dominicana tenemos como una parte de blogs que sobresale del piso normal, sino que es un poco más alto, más elevado, y a eso nosotros le llamamos el altar. Ahí los que están en República Dominicana saben que ahí se pone como decir, un alfolí o un lugar donde se pone la Biblia, ¿verdad? Una parte donde se pone la Biblia, y desde ahí obviamente el predicador, los cantantes, todo el que va a participar, desde ahí participa. O sea, es un lugar que está un poquito más por encima del piso normal, y eso es lo que significa que estamos elevándonos a la presencia de ministro o de administrador del servicio. Quizás me estoy enredando un poquito, pero quiero enfatizar porque quizás en otros países no entiendan un poco que esta parte de la plataforma donde se ministra, nosotros lo considerábamos el altar, y todo el que iba a participar del altar, o todo el que iba a cantar, a predicar, a orar, a dar los anuncios o cualquier cosa que fuese encima de la plataforma, tenía que ser santo. Y nosotros en aquel tiempo enfatizábamos mucho esto porque decíamos que Dios te pudiera matar. Y utilizábamos mucho el concepto de Nadab y Abiú. Utilizábamos mucho esa escritura. Y esa escritura no se escucha tanto porque la gente entiende que estamos viviendo en un proceso de gracia, y en gracia estamos viviendo, pero las cosas de Dios deben de ser santas, y el que está en presencia de Dios debe de ser santo. ¿Significa esto que yo no deba de tener errores? En ninguna manera. Yo puedo pecar, puedo tener errores delante de Él, pero yo debo de santificarme todos los días. Yo debo de obrar conforme a la voluntad de Dios todos los días. Juan 8:28 dice: le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, y no que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Fíjense, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, Jesús, Dios Padre, Dios Hijo,
Jesús, cuando viene al planeta, dice, yo hago las cosas que me ha enseñado mi Padre. Yo todo lo que hago, lo hago porque Él me envió a hacer estas cosas. Yo no hago nada que esté fuera de la voluntad del Padre. Por eso el Padre no me ha dejado y por eso yo estoy en presencia del Padre. Todo lo que yo hago no lo hago por mí mismo, sino lo hago porque el Padre me envió y conmigo está. Jesús, 100% Dios, está diciendo, todo lo que yo vine a hacer aquí fue a cumplir mi rol como hijo. Yo amo a mi Padre, yo cumplo con el mandato de mi Padre, yo cumplo con la voluntad de mi Padre. Usted que me está escuchando debe de decir lo mismo. Yo camino con mi Padre, yo hablo con mi Padre está en mí, yo hablo, yo ando con Él. Yo siempre recordaré el consejo de mi Padre. Y hay personas que todavía 50 años, 60 años, sus padres ya han fallecido, dicen, yo siempre voy a recordar el consejo que mi padre me dio en esta situación. Y hay algunos que dicen, yo siempre recuerdo que mi padre decía. Y estamos hablando del Padre terrenal. Pero nosotros, los que fuimos escogidos, los que recibimos a Cristo, los que fuimos designados, a los que nos marcaron en nuestra alma como hijos de Dios, debemos de caminar con la palabra de Dios, las enseñanzas del Padre. Yo hago lo que escucho y veo hacer a mi Padre. Por eso Jesús podía hacer todo lo que Él quería hacer, porque Él lo hacía, porque veía y estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, y santo era delante de su Padre. Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo y Él mismo testifica que todo lo que hizo le agrada a su Padre y que nada hace por sí mismo. Más bien todo lo que Él hizo es por su Padre. En este tiempo nuestros padres son responsables de nosotros, y aquí me enfoco un poco en los adolescentes. Pagan nuestras educaciones, nos compran ropa, comida y todo lo que necesitamos, pero solemos negarnos cuando ellos quieren que nosotros hagamos algo en la casa. Si nos ponen una tarea, solemos decir que no. Y aunque algunos adolescentes que leerán este tema o que escucharán este video dirán que la obediencia en algún momento, dirán que son obedientes en algún momento, todos dijimos no a una petición de nuestro Padre. Esto lo enfoco en la parte de los adolescentes, pero todos nos negamos y dijimos que no a nuestro Padre en algún momento. En algún momento nosotros le dijimos a nuestro Padre que no. Ahora bien, ¿estaba correcto? No. ¿Está correcto nosotros desobedecer a nuestros padres terrenales? No. Pero si mi padre me envía a hacer algo que no es debido, yo debo de desobedecer. Bueno, lo que pasa es que ahí tu padre está incumpliendo el mandato de su Padre Celestial, y hay una autoridad delegada. Entonces, porque tú estás incumpliendo la autoridad que está por encima de ti, pues entonces yo no puedo cumplir con ese mandato. Pero siempre y cuando no se viole esa autoridad, yo debo de cumplir. Siempre y cuando mi Padre me ordene
me ordenen hacer las cosas que no están, y escúchenme bien, las cosas que no están por encima de la voluntad de Dios, yo debo de cumplir. Jesús dice, para terminar, las siguientes preguntas. ¿Cuánto cuesta un uniforme? ¿Cuánto cuesta la escuela donde asiste? ¿Cuánto cuesta la comida que te comes? ¿Cuánto cuesta o cuánto se paga en la casa donde vive? ¿Cuánto costó el último juego o regalo que te hicieron? Todo esto lo cubrió tu Padre terrenal, pero tu Padre celestial lo bendijo. Esto es muy importante que lo entendamos. Tu Padre terrenal lo bendijo. Recuerda que en el mundo existen personas menos afortunadas que tú y no se quejan de su situación de vida. Aman a su padre y algunos ni siquiera tienen padre, pero luchan y agradecen a Dios por la vida que le ha tocado vivir. Dios y tu Padre solo esperan de ti respeto, obediencia y amor. Dios y tu Padre solo esperan de ti respeto, obediencia y amor. Espero que te haya bendecido esta palabra, que Dios esté contigo. Mi nombre es Francisco Mercedes. Gracias por escuchar y por llegar a este tiempo con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que esta lección le haya bendecido a todos los hijos de Dios que van a escuchar que van a ver y escuchar este video. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Un abrazo.